¿En dónde subirá usted las clases grabadas? ¿Ahí en la misma Mira, plataforma? sí, ya creo que ya hay dos que ya subí. Se van a una parte que se llama el penúltimo cuadrito que ven ahí bueno, así como yo lo veo, donde se ve algo así, donde se suben videos, direcciones, todo eso. Apoyos, no recuerdo ahorita el nombre, pero sí están ya están quedando subidas las sesiones, ¿sí? Entonces, pueden entrar allí, es en ayudas creo que le llaman, ayudas, voy a ver luego el nombre bien exacto. Recursos digitales creo que se llama. Cursos digitales, exactamente, lo voy a apuntar porque luego todavía me estoy familiarizando con la plataforma. Exactamente, allí van a encontrar todas las sesiones que se están grabando, ¿verdad? Para que si alguien, por ejemplo, así como ayer creo que me comentaba de algún compañero que no pudo entrar, ya más tarde lo puede hacer en cuanto yo suba la sesión, ¿de acuerdo? Entonces busquen siempre allí la sesión que haya pasado, si alguien no pudo entrar, ¿de acuerdo? Bien, como pueden ver, pues ya estoy enfocado hacia el pizarrón, me voy a pasar allí para dar inicio a la sesión de este momento. Muy bien. Como les comentaba, estamos ya en una parte del mismo programa que nos dice que vemos o debemos ver los vectores cartesianos. Ese es el tema. Bien. Nada más como un aspecto introductorio. Este tipo de vectores es sumamente importante para el análisis, como les decía, de fuerzas ya en el espacio. Pero bueno, en fin, pero los vamos a usar de una manera algebraica. Por lo tanto, al trabajar en esta forma en que lo vamos a hacer ahorita, en la deducción y luego la aplicación, pues nos facilita mucho el analizar todas las fuerzas espaciales y obviamente haciendo la suma de vectores en este caso, sumar fuerzas para que finalmente tengamos lo que conocemos como fuerzas resultante de fuerzas. Bueno, voy a hacer un pequeño, lo que le llaman, para trabajar estos vectores se usa un principio. El principio, que tal vez ya lo vieron en alguna clase de física, el principio de la mano derecha, ¿verdad? Ese es el origen. De una manera gráfica. Lo voy a hacer así muy rapidito. Entonces, por ejemplo, unos vectores que le llamamos unitarios, aparecen, que son también cartesianos. Entonces, si estoy en el eje X, ahí colocamos el Y, aquí con el J, y así hacia acá, hacia el eje Z más bien. Hacia el eje Z estaremos calculando K. Bueno, ¿por qué se llama el principio de tornillo de rosca o de mano derecha? Porque en K está precisamente el pulgar. Entonces, si hago este giro, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que si hago este giro, el pulgar me está diciendo, avanzaste hacia arriba, en dirección Z. Si lo hago al revés, ¿sí? Entonces sería un giro al revés, es decir, ahora sí que, bueno, aquí sería hacia arriba. Al revés, pues sería ahora sí el avance hacia abajo. Entonces aquí sería avanzo hacia K, positivo, giro al revés, me dará entonces menos K. Bien, por ejemplo, aquí, si por ejemplo fuera el giro, pero ahora estoy relacionando K, en este caso con J. Entonces aquí ya me va a generar, de acuerdo al tornillo de rosca derecha, si yo tengo un tornillo que lo hago girar así, entonces está, digamos, penetrando
o saliendo, una de dos. Bueno, pero lo más fácil es, esto sería de una manera gráfica, pero una forma más sencilla para saber el signo y qué vector unitario está generándose sería, por ejemplo, este. ¿Bien? En donde, por ejemplo, colocamos el vector unitario I, el vector unitario J, y luego el vector unitario K. Ahí está. Entonces, si por ejemplo aquí hago el producto o el giro, el I, en este caso cruz J, me va a dar un vector. ¿Quién me está diciendo que es K? ¿Sí? Si ahora hago J cruz K, ¿sí? Me está diciendo que me va a dar I. Si hago ahora K cruz I, me dice que voy a tener J. Ahí están los tres primeros. Si ahora trabajo al revés, I cruz K, me va a dar menos J. Si ahora hago K cruz con J, me va a dar menos I. Si hacemos ahora J cruz I, entonces me va a dar menos K. Estoy avanzando ahora sí al revés. Esta es una manera muy sencilla de saber qué me va a producir al hacer el producto cruz de los vectores unitarios que tengo aquí cartesianos, ¿verdad? Muy bien. Sí, adelante. ¿Hay algún comentario? Esa, la última de la primera línea que puso, ¿es K cruz J igual a J? Sí, estoy mal allí. Es K cruz J. Debe ser, entonces, es I cruz J es K. Era K cruz I igual a J, ¿no? Ajá, K cruz I. Así es, aquí lo apunté mal. A lo mejor lo dije, pero lo apunté mal. ¿Sí? Es correcto. Debe ser K cruz I con J. O sea, K cruz I está dando J. Muy bien, gracias por la observación. Bueno, esa es una manera entonces de saber hacia dónde va a girar. Obviamente que si yo giro en este sentido, está diciendo que voy a avanzar, ya sea avanzando, si fuera un tornillo de rosca derecha, ya sea hacia afuera o bien hacia atrás, según el sentido que estemos dando. Entonces, por ejemplo, si yo agarro un tornillo aquí, cualquiera que tenga, si le doy este sentido, está penetrando. Si le doy en sentido contrario, está saliendo. Muy bien. Eso sería la interpretación física que le damos. Bien. Voy a pasar entonces de una manera más general a los vectores. Y seguimos para reducir. Perdón, un momentito, ahorita continúo. ¿Sí? Sí. Bueno. Una disculpa, jóvenes. Una disculpa. Muy bien. Continúa entonces, regreso a los... Muy bien. Entonces, ahora sí nos vamos a deducir los vectores. Entonces, por ejemplo, un vector, vamos a empezar, por ejemplo, en el plano. Puedo tener un vector A, así como nos referíamos hace un momento, vector A. Pero sus componentes, si este es el eje X y este es el eje Y, entonces aquí habrá su componente de este vector que le puedo llamar AX, ¿verdad? Desde luego que este debe ser vector porque estoy pintándolo aquí como un vector. Luego tenemos esta otra que es su componente a lo largo del eje Y. Entonces aquí le puedo llamar a J
pero le pongo flecha, de tal manera que este es el vector A. Ahora lo que yo necesito es representarlo. Y esto podría decir que el vector A es igual a X más a Y, poniéndole flechas. Bien, esa sería la forma, obviamente, que si el vector está nada más, estoy aquí con el eje X, el eje Y, pero si ese vector lo tengo nada más sobre alguno de los ejes, como por ejemplo aquí, entonces yo le llamo la A, pues será igual a X directamente. Entonces sería en una sola dirección. ¿Qué va a pasar entonces cuando ya estemos trabajando en el espacio? Que este es el objetivo de este tema. Entonces sería X, Y, Z, ¿verdad? Entonces coloco aquí un vector, el A nuevamente. Pero resulta de que este vector tiene sus componentes a lo largo de los tres ejes, y esto sería el AX que acabamos de ver. Como es flecha, entonces le pongo arriba su flecha. Entonces aquí sería A, J con flecha. Aquí lo que podemos hacer para representarlo bien, la otra componente sería esta que tengo aquí. Y sería AZ, ¿sí? Hasta allí. Entonces quiere decir que si estamos en el plano era esto. Si A está en una sola dirección que es paralelo a X, a Y o a Z, en este caso lo dejamos como sobre el eje X. Y luego para la forma general quiere decir que entonces el vector A, ya en el espacio, va a ser igual a la suma del vector AX más el vector AY y más el vector AZ, ¿verdad? Entonces hagamos de cuenta que estuviéramos alineando, digamos, este vector lo estuviera trayendo de acá para acá, y ya tendría el vector AY, ya lo tendría aquí. Entonces aquí le puedo poner su flecha. Este vector lo puedo traer aquí y ya llegamos precisamente a la flecha del vector A. Entonces la suma de AX más esta que es paralela al eje Y más AY y esta que es paralela a Z, entonces ya estoy sumando de manera geométrica, obviamente, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos el vector A en forma, lo que llamamos en forma vectorial cartesiana, ¿sí? Muy bien. Ahora ya vimos también el vector, los vectores unitarios, que era lo que acabo de borrar. Ahora tenemos que combinarlos, esos vectores, ¿sí? Ya combinaditos, voy a hacer aquí mismo una forma gráfica. Lo van a encontrar fácilmente en cualquier libro. Pero bueno, vale la pena comentarlo. Entonces, por ejemplo, volviendo ahora, en una dirección, por ejemplo, estamos aquí, X y Y. Y al ojo hay un vector que esté paralelo al eje X, ¿verdad? Aquí hay un vector. Bueno, entonces, por ejemplo, en este caso arriba yo le puedo decir que es el vector A. Pero si, por ejemplo, en esta dirección está lo que se llama el vector Y, ¿sí? Un vectorcito, entonces lo que podemos hacer es que este vector A, tengo aquí este de arriba, es igual a un vector, o sea, en este caso la magnitud de ese vector A multiplicado por un vector unitario, en este caso es el vector Y, ¿sí? Entonces aquí, si ustedes recuerdan que el producto de un escalar por un vector me da nuevamente un vector, entonces estamos cumpliendo con las reglas del álgebra vectorial, ¿sí? Nada más que aquí ya, ¿cómo le llamamos? Esto es la magnitud del vector A que tenemos aquí. Entonces, cuando esté así, aunque tenga flecha, pero ya tiene valor
de valor absoluto ya es escalar, que también lo podemos escribir. Voy a poner aquí A sin flecha es igual a A con flecha, pero entre barras de valor absoluto. Entonces, para que nos quede la nomenclatura bien y que no vayamos a cometer errores que no sean aceptables en el álgebra vectorial, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora vamos en lugar de tenerlo así como aquí, lo reemplazamos. Entonces, ahora lo hacemos en 2 dimensiones. Por ejemplo, este sí es el eje X. Y el eje X, aquí sería el eje Y. Y colocamos un vector que esté en el plano. Entonces, aquí están sus 2 componentes. Entonces, tenemos el vector A aquí, ¿verdad? Entonces, este es A vector. Muy bien, pero ya así como lo hicimos en una sola dimensión, aquí yo le puedo llamar este AX y ese sería la componente de esa dirección. Aquí sería la componente AY, pero ahora está acompañado de J. Entonces estos AY y AX son escalares. Y así como lo mencioné aquí, el escalar AY con J me da un vector que es este vector. AX con Y me da este vector. De manera que ese vector A que tengo colocado aquí, lo puedo reemplazar por AXY más AYJ, ¿verdad? Entonces esto ahora son las partes escalares y estos son los vectores unitarios que le dan la calidad de vector. Eso sería para situaciones del plano. Si ahora nos vamos a una situación de el espacio X, Y, Z. Perfecto. Ahora vamos a colocar ese vector, así como lo hicimos en este caso. Lo vamos a llevar espacio y tenemos ahí nuestro vector A del espacio. Aquí está A, vector. Y entonces observamos que esta componente a lo largo del eje X, ya sería AXY. Esta componente que tengo aquí ya sería AY, J. Y aquí trazo esta línea para identificar bien. Y aquí estaría el vector A, componente AZ, con vector unitario K. ¿Verdad? Entonces ya lo tenemos, el vector A en sus 3 componentes cartesianos. De tal manera que A, ya en el espacio, va a ser la suma de los 3 vectores, así como lo hice aquí. Pues va a ser AXY, AYJ, y más, aquí me faltó, y J, y más AZK. Ahí están los 3. Estos que voy a encerrar aquí, y aquí, era el primero. Aquí le puedo llamar a X. Estos son, entonces los 3. Estos 3 que acabo de encerrar se llaman vectores cartesianos. Vectores cartesianos. ¿Sí? Cuando ya vean que están acompañados con los vectores unitarios IJK, quiere decir que ya lo pasamos a formar o a darle la notación de vectores cartesianos, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que llamamos un vector cartesiano. Bien, esto es para ir repasando y recordando lo que son estos vectores y cómo se van deduciendo. Ahorita vamos a llegar a unas formulitas. ¿Nos dejaría copiar lo último, por favor? A ver, perdón. A ver. Nos deja copiar lo último que puso. ¿La última parte? Sí, la última parte nomás. A ver, esta de aquí. ¿Esto? Exacto. Solo lo de abajo, la última de abajo. Esto de aquí, hasta aquí abajo. Esto. Sí, eso. Esto es lo que llamamos los vectores cartesianos. ¿Es tu duda esa?
No, de que si nos da, No. da tiempo para que copiemos lo que está en el Está pizarrón. tomando el dato. Ajá. Ok, adelante, sí. Gracias. Doy el tiempo, no hay problema. Espera un poco. Si voy muy rápido, me van diciendo para que yo me vaya defendiendo también. ¿Ya concluyeron, jóvenes? No, ¿No? Bueno, me dice nada más adelante y ya, para que tengan el tiempo. es que se pone borroso a veces. Ah, sí, tal vez es que como es probable que a la hora que yo, como que va captando el movimiento, entonces provoca un poco esa, como una interferencia. Es probable eso. A veces no ayuda o no sé si sea internet también. Hasta ahorita se ve, ¿pueden leerlo, jóvenes? Sí, sí, se ve bien. Bien, sí, porque también a veces nuestro equipo no, bueno, va dependiendo pues mucho de a veces nuestro equipo o nuestro internet que puede estar un poquito débil y entonces hace que se vea un poco borroso la imagen. Pero bueno, ya son cuestiones técnicas. Ahora sí podemos continuar. ¿Cómo van, jóvenes? Sí, 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 ya. ¿Ya? Sí. Muy bien. Para que avancemos un poquito más. Bueno, voy a borrar, voy a dejar la última expresión para que nos va a servir en este momento, para lo que sigue. Los dibujos los borro, pues ya, pasaron. Bueno, entonces les decía que dejo la última que es la más general, que es la espacial. Para los vectores, ¿qué es lo que nos han enseñado o hemos siempre calculado? Es, en primer lugar, cuánto mide. O sea, en cuánto mides magnitud
magnitud de un vector cartesiano. Muy bien. Entonces, la magnitud lo podemos representar así como lo hice hace un momento. La magnitud puede ser que no le ponga flecha, o bien, así como les digo, le ponga flecha, pero lo encierro en barras de valor absoluto. Ahí está. De tal manera, ¿qué es lo que voy a tomar? A esta parte, esto que estoy aquí indicando, es lo que llamamos las partes escalares. Esto que estoy, ¿verdad? Esto, así nada más. De tal manera que todos sabemos que la magnitud de un vector es precisamente la raíz de sus componentes. Pero estos componentes es, ahora sí que el teorema de Pitágoras. Sería entonces la componente AX elevado al cuadrado, la componente AY y la AZ, que son los escalares. Todos aquí sí son escalares, ¿verdad? Bien, esto es lo que me va a producir lo que llamamos la magnitud de un vector. Entonces, así lo vamos a calcular, o así lo van a calcular siempre, ¿sí? Bien. Luego, nosotros, aparte de que ya tenemos un magnitud, ahora nos interesa la dirección de un vector. La dirección de un vector cartesiano. Estamos en ese tema. Bien, entonces, si ya tengo la magnitud, la dirección, pues lo podemos nosotros identificar. Bien, voy a hacer una grafiquita por acá arriba. Bien, aquí, por ejemplo, tenemos los ejes cartesianos X y Z, ¿verdad? Bien. Y vamos a identificar o a indicar un vector, por ejemplo, el vector A, que es el que nos estamos refiriendo. Aquí están sus tres componentes con esas líneas. Entonces aquí está A, vector. Aquí pues le corresponde, así como lo vimos hace un ratito, a X, Y. Igual aquí va a ser a Y, J. Y luego la vertical va a ser, hasta llegar a la flecha, sería la AZ K. Ahí están sus tres componentes. Ahora viene lo interesante, su trazo de quiénes van a determinar qué dirección tienen los ángulos directores. ¿Quiénes son? Vamos a usar entonces, por ejemplo, en este caso, cuando vaya respecto del eje X hacia la cola del vector A, le vamos a llamar alfa. ¿Sí? En otros libros, a lo mejor, como el Mire Johnston, le llaman, por ejemplo, teta X, teta Y, teta Z. Vamos a usar literales distintas. Aquí, entonces, a partir de Y positiva, hacia la cola del vector, vamos a tener el ángulo director, y luego beta, y luego de la parte positiva de Z hacia la cola del vector, vamos a dejar gamma. Esos son los ángulos directores, ¿sí? Los ángulos directores que definen la dirección de un vector. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí es donde podemos decir que, en primer lugar, los tres vectores, que puede ser que alfa, beta, como en este caso, pues vemos que están en el espacio. De acuerdo al dibujo, ninguno de los tres es vale 0. Pero si alguna vez este vector lo voy moviendo hasta que corresponda con el eje X, entonces allí alfa podrá valer 0. Si este vector lo giro hasta que llegue al eje Y, beta puede valer 0, nada más en esas condiciones. O bien hacia Z. Si lo giro hasta que llegue sobre Z,
En ese caso, gamma podría ya valer, pero simultáneamente los tres, así como está el dibujo, pues se percibe inmediatamente que todos son diferentes de cero. Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? A deducir lo que se llaman los cosenos directores. Entonces quiere decir que el coseno de alfa va a ser, esta es la componente en la dirección X del vector A. Entonces sabemos que esa, podemos decir que AX entre la magnitud, en este caso, como es un escalar el coseno, la magnitud del vector A. A eso le llamamos los cosenos directores. Luego, para conocer beta, pues va a ser entonces igual. Ahora tomo la componente AY entre el vector, la magnitud del vector A. Y finalmente el coseno de gamma va a ser igual a tomar AZ entre la magnitud de ese vector. A esto le llamamos cosenos directores. ¿Sí? Ahí son cosenos directores. Indicar la función coseno, que son cateto, en este caso adyacente entre la hipotenusa. Es decir, obviamente que aquí no lo podemos ver como, percibirlo pues como si estuviera en un solo plano. Pero aquí es como si tuviéramos el vector A, estuviera aquí, y aquí está la componente sobre el eje X. Entonces, es como si estuviéramos haciendo esto. En este caso es llevarlo el vector A sobre el eje X. Aquí sería alfa. Por eso estamos diciendo pues que este sería el vector A, está aquí, pero me interesa el ángulo. Entonces el ángulo está compuesto por la hipotenusa y un cateto adyacente. Pero luego que aquí no lo podemos ver es porque estamos en el espacio, ¿verdad? Algo que está en el espacio no lo podemos, percibirlo directamente. Pero esta es su realidad. Bien, entonces a eso le llamamos cosenos directores. Ángulos directores, ya es la medida. Ángulos directores. Entonces, quiere decir que yo voy a despejar alfa. ¿Qué va a ser? El coseno inverso de AX entre esa magnitud del vector A. Y ahí está. Luego voy a despejar beta. Beta lo voy a hacer a través de coseno inverso de AY entre magnitud de A. Eso. Y ahí tenemos. Y por último, gamma va a ser el coseno inverso de AZ entre magnitud de A. ¿Okay? Entonces ahí tenemos, esto es lo que ya llamamos los ángulos directores, la medida, el cuánto mide cada ángulo. Y ahí entonces ya tenemos lo que estamos llamando magnitud de un vector y la otra parte que decía, y su dirección, y su magnitud, y su dirección. Son características que debemos de conocer para todos los vectores, sean en el espacio o sean en plano, así como los vimos. Muy bien. Vamos a ir a buscar la deducción de algún de los vectores. ¿Hasta allí están tomando nota o puedo seguir? Estamos tomando nota. Bueno, me espero un ratito entonces.
Muy bien, estoy por acá, jóvenes. Ustedes me dicen. Muy bien, ¿continúo? ¿Puedes? ¿Sí? ¿Aún falta o ya puedo seguir? Ya. Muy bien, para que vayamos. De todos modos, va a quedar, se va a subir a la plataforma y van a tener toda la información. Bueno, vamos a seguir entonces, ya tenemos magnitud y dirección de un vector. Vamos a seguir entonces por acá arriba. Y me voy a referir un poco. Estos están los ángulos directores. Aquí. Este es el vector general, el vector cartesiano. Muy bien. Voy a referirme un poquito al vector unitario, el vector que ya conocemos. Vamos a empezar entonces. Si por ejemplo este vector A, que lo tengo así como ya lo vimos en el espacio, no nada más tiene que estar en el plano. Bien, de tal manera que este vector tiene su vector propio, que le podemos llamar el vector unitario. Entonces aquí, por ejemplo, todos sabemos que esta es la magnitud del vector grande, de la magnitud total. Y por ejemplo, para que este sea unitario, el que estoy dibujando aquí, este pequeñito, tiene magnitud de A, o sea, U de A, su magnitud es igual a 1. ¿Verdad? Bien, este vector tiene obviamente sus ángulos directores alfa, beta y gamma, pero bueno, ahorita lo estamos dibujando así para que sea más sencilla su identificación. Entonces todos sabemos que un vector, o que el vector unitario, U de A, ¿cómo lo puedo obtener? U de A lo puedo obtener a través de el mismo vector que tengo aquí, A, entre la magnitud del mismo vector. Entonces son formulitas que quizá ya ustedes han utilizado. Bueno, entonces ahí está la representación de ese vector unitario. De tal manera que, por lo tanto, el vector A, si me interesa nuevamente A, pero ya acompañado de un vector unitario, quiere decir que es igual a ese escalar, su magnitud de ese vector,
A por el vector unitario U de A. Y como les decía hace un rato, aquí el producto de un escalar por un vector me tiene que dar siempre un vector. Entonces se está cumpliendo con esa condición. Muy bien. Entonces, si ya tengo esa expresión, que era la que quería llegar hace un momento, esta, ahora necesitamos un reemplazo. O sea, las ecuaciones que ya tenemos las debemos de volver a utilizar. Entonces, por eso hice referencia nuevamente. Y si ustedes observan, esta ecuación que acabo de obtener allá, el vector unitario, ahora me voy a referir al vector unitario, ¿verdad? Que es igual al vector A, voy a apoyarme, ¿sí? El vector A entre su magnitud, ¿verdad? Que es lo que acabamos de deducir. De tal manera que entonces, este vector es el que tengo aquí, es el mismo. Su componente entonces quiere decir que AX entre la magnitud de A, ¿sí?, acompañado de su correspondiente vector unitario Y, más, ahora tomo la siguiente componente, Y entre la magnitud de A con su correspondiente vector unitario J, más componente AZ entre la magnitud de A, ¿sí?, y su correspondiente vector unitario K. Perfecto, entonces ya vieron, y ya sin duda, si revisan aquí, aquí y aquí, ya encontraron a qué equivale esto, ¿sí? Lo puedo encerrar si gustan para que, a lo que me estaba refiriendo. Esto y esto, están los tres. Por ejemplo, ya encontraron que es precisamente esto. Esto que tengo aquí es precisamente este. Y el último que sería este. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que alfa, ¿a qué estamos llegando entonces? ¿Sí? Que este sería alfa, en este caso yo puedo decir que el vector unitario, lo puedo, U de A, lo puedo reemplazar por ¿quiénes? ¿Esto quién es? Es el coseno en este caso sería el coseno de alfa. ¿Sí? Sería el coseno de alfa, de mi. El otro sería el coseno de beta y J. Y el otro sería el coseno de gamma K, ¿verdad? Esa es la representación ahora del vector unitario. Vean cómo se llegó a través de ese vector. Muy bien. Entonces ahí ya tenemos identificado ese vector unitario. Pero lo que nos interesa es llegar a una identidad que ya todos conocemos. Entonces, coseno de alfa I, coseno de beta J, y ahí está ya el vector. Entonces aquí, y luego por acá, aquí está. Se dijo pues que este vector unitario debe valer 1, ¿verdad? O sea, ¿y cómo calculo la magnitud de un vector? Elevando al cuadrado, ¿estamos de acuerdo? La raíz. Ajá. Entonces quiere decir que este vector unitario, al elevarlo al cuadrado, ¿sí?, me va a dar precisamente 1. O sea, quiere decir que coseno cuadrado de alfa, que estoy tomando ahora, los vectores, nada más la parte escalar, más el coseno cuadrado de beta, más el coseno cuadrado de gamma, va a ser igual a ¿qué? Estoy elevando, es como decir que 1 lo elevo al cuadrado. ¿Por qué? Porque dice, quedamos en que vale 1. Y 1 al cuadrado, ¿qué es? Es 1. ¿Sí?
Entonces ya llegamos a una identidad trigonométrica que a lo mejor ustedes lo han usado en el plan. Bueno, ahora lo llevamos al espacio. De tal manera que ya tenemos esta identidad, coseno de alfa cuadrado, coseno de beta cuadrado y coseno de gamma cuadrado, que esto es igual a la unidad. A esto era lo que me refería. Y aquí está una identidad trigonométrica. Muy bien. Entonces aquí ya podemos hacer un resumen. No sé si por allí están tomando la nota, les doy un dibujito por allí y luego ya me paso al resumen final y ya los podemos usar los vectores. A ver si me marquísimo de la lista. Ahí. A ver si no. ¿Esta? Es. Ya fue el mío. ¿Eso? Ya lo digo. Vamos a ver que no voy a montar aquí ya. ¿Fuera? Ya desaparece. Sí, sigue la pantalla bien. Esperemos que sí, funciona. Está bien, pero está borrosona. Un poquito borrosa la verdad. Vamos a probar. Bueno. Listo. Ahí ya quedó clarito nada. Ya estoy mal. Bueno, voy a seguir, jóvenes, para ya llegar con esto, pues ya podemos hacer un resumen para que ustedes sepan identificar qué es lo que más les conviene en la solución de un problema. Estoy refiriendo entonces a lo siguiente, ahorita lo voy a apuntar. Bien, tenemos entonces ya tres formas de poder identificar un vector. Hace un momento lo que acabo de borrar, decíamos pues de que el vector A es igual a su magnitud de ese vector por su vector unitario U de A. Es una forma de tener ese vector cartesiano, así como lo acabo de apuntar. La otra opción que hay, entonces, por allí, allá está, ¿por dónde? Creo que ya la borré. La otra quedó como que el vector A es igual a las componentes y sería como A, ¿sí? Coseno de alfa I. ¿Sí? Aquí sería la magnitud de A. Aquí todavía lo tenemos, por ejemplo, aquí. ¿Sí? Aquí de aquí están saliendo estas. Más la magnitud de A por el coseno de beta J. ¿Sí? Y más la magnitud de A por el coseno de gamma. ¿Sí?
Entonces ahí tenemos en forma vectorial cartesiana también el vector A. ¿De dónde están saliendo estas? De aquí mismo otra vez, ¿verdad? Espejo A aquí y nos queda precisamente estos términos. Por último, la otra, la primerita que vimos, que está todavía aquí. Entonces A también lo puedo identificar como AX y como AY, J y como AZ, K. Este es el resumen para que depende de la información que tenga. Si tengo un vector unitario, el vector unitario y su magnitud un vector, puedo formar el vector. Si tengo la magnitud y los ángulos directores, puedo formar el vector. Y si tengo el valor de las componentes, puedo formar el vector. Entonces, son las tres opciones que hay para poder identificar o poder ahora sí, trabajar con estos vectores, el vector A en este caso. Entonces, esto era lo que quería llegar. Todo esto que ven aquí es lo que llamamos los vectores cartesianos, al menos de estas dos formas. Esta pues es la forma tradicional de un vector. Vieron que se sacó pues del vector A con su vector unitario correspondiente. Bueno, entonces aquí ya quedó el resumen. Se tiene el origen de dónde, ustedes pueden leer mucho más. Aquí yo me fui de una manera muy sintetizada, pero en cualquier libro se los va explicando paso a paso, pero bueno, si lo entendieron o le dan una leidita al rato en su apunte, más el material que les voy a... pues con eso queda reforzado y entendido perfectamente el tema. Bueno, bien, estos vectores se pueden sumar o restar. Entonces, suma de vectores cartesianos. Entonces, así como les comentaba ahorita, se pueden sumar. ¿Cómo? Pues lo vamos a hacer también de una forma gráfica. Vamos a, por ejemplo, a dibujar los vectores. Lo voy a hacer gráfico para no entrar en cuestiones muy descriptivas, pero que luego pues, se llena de mucha teoría y finalmente a veces no queda tan claro. Bueno, vamos a suponer que tenemos un vector como este, que sea este el vector A, tal como ya lo definimos. Luego podemos dibujar un segundo vector y las líneas punteadas me está diciendo cuáles son sus componentes, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos un vector que podemos llamarle D, que exactamente sufre o se le da el mismo tratamiento que lo que hicimos con el vector A, aplica para B, C, D y todos los que ustedes se les ocurran nombres de distintos vectores. Bueno, entonces, por ejemplo, ya sabemos que por la ley del paralelogramo podemos sumar. Ah, bien, ¿en qué consiste? Que si yo lo tomo como un vector libre, lo puedo mover, o sea, así, y lo llevo para allá. Bueno, yo estoy trazando como si lo estuviera moviendo. Bien, y ahora este vector lo muevo también como si fuera un vector libre. Y todos sabemos entonces que esto es precisamente el paralelogramo. Perfecto, entonces quiere decir que el origen de los vectores hacia esto es lo que conocemos como el vector resultante. Y sabemos todos que ese vector resultante no es más que la suma del vector A más la suma del vector B, ¿verdad? ¿Qué es lo que hice hace un momento? Dejo fijo A y este vector lo llevo para allá. Y ya eso me da una resultante que es la suma, ¿verdad? Muy bien. O puedo hacer también, dejo fijo B y llevo para acá el A
Y llegamos exactamente. Y podemos observar que entonces A más B es igual a B, lo que acabo de decir, B más A. Esta es conmutativa la suma. Esa es la forma de sumar de una manera muy, pero muy sencilla. Bien, pero entonces lo que acabamos de apuntar hace un momento, ¿cómo quedaron los vectores? Resulta que el vector A lo vamos a hacer así, la más sencilla, que sería AXI más AYJ y más AZK. Así quedó el vector A. Pero así lo que acabo de expresar. Y B entonces, sería entonces nada más cambiarle, sería BXI, aquí sería BYJ, y aquí sería BZK. Perfecto. Entonces ya tengo los dos vectores identificados. ¿Qué voy a hacer entonces? Lo que me está indicando aquí. Si quiero entonces la resultante, que es lo que estamos obteniendo, ¿sí? Entonces esa resultante que es igual a A más B. Entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Reemplazar a X, ¿sí? A XY más AYJ más AZK. Ahí está. Y dice que lo voy a sumar con BXY, con BYJ y BZK. Ahí está muy pegadito. Ahí está. Como se trata de suma, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues sumar los términos que tengan I, que tenga I. Perfecto. Entonces ya puedo decir que voy a sumar AX más BX. ¿Sí? Con BX. Y los dos tienen I. ¿Sí? Ambos. Más el siguiente. Va a ser AY con BY. Ambos tienen J. Más AZ con BZ, ambos tienen K. Y ahí está ya sumado el vector. Ya está sumado el vector resultante. Entonces los vectores se pueden sumar, inclusive restar. Eso sería suma. Esto. La resta, así como pues, indicaban que se suman o se restan. Entonces, por ejemplo, resta. Me va a dar también un resultado, pero vamos a suponer que me interesa A menos B. Eso me está indicando que en lugar de sumar, voy a restar. Entonces, la componente AX con menos BX. Entonces, me dice que respecto de Y, siguiente va a ser AY menos BY. J. Y luego BZ, sí, BZ menos, perdón, AZ con menos de ZK. Y esa es la resta. Entonces, todo esto para tratar los vectores. Y ya tenemos entonces lo que podemos o tratar sobre los vectores cartesianos. Estos son los vectores cartesianos. Bueno, pero nosotros lo que le vamos a hacer es darle una utilidad, pero ¿a qué? Ya convertidos estos A, B, C o el número de vectores que obtengamos, ahora lo que vamos a hacer es, pues, convertirlo o llamarles en lugar de A, B, C, le llamamos fuerzas, ¿verdad? Esta parte lo voy a empezar a borrar.
Bien. ¿Concluyeron su nota o aún sigue? ¿Alguien que me dé un aviso por ahí? Dos minutos para copiar, profe. ¿Falta un poquito? Sí, Ok, nos espera un ratito más. Bueno. Mientras descanso un poquito. Inge, Adelante. mire, lo que pasa es de que ya me conecté 50 minutos tarde a su clase. Lo que pasa es de que se fue la luz acá donde vivo y no tenía Sí. internet ni señal de teléfono. Bueno, mira, este material, esta Ajá. sesión se va a subir en un rato más Ah, sí, muchas y ahí vas gracias. a poder ponerte al corriente. Ah, ¿Sí? ok. No hay ningún problema. ¿Sí? Le Eso aviso es lo igual que nos por si... recomendaron, que en las sesiones procuremos estarlas subiendo para que estas situaciones no les afecte. ¿De Ah, acuerdo? muchísimas Muy gracias. bien, no hay No me problema. afectaría nada igual en la asistencia ni nada, Sí, ¿verdad? no. Hasta Ah, ahorita ok. va muy bien. Es nada más ponerse al corriente. Que a lo Perfecto. mejor Muchas esto, gracias, Inge. sí, no hay cuidado. Gracias. Sí, estamos sujetos, ¿sí? Ahorita sí a las fallas técnicas de luz, de internet, bueno, en fin, entendemos perfectamente todo eso. Sí, Inge, Que nos gracias. afecte lo menos posible, con toda la confianza, jóvenes, coméntenlo, porque nos sirve también. Para nosotros es información que vamos a finalmente a hacerlo llegar también a la universidad, que no todo es perfecto, ¿verdad? Así como yo también puedo tener mis fallas alguna vez aquí. Muchas gracias, Inge. Muy bien. Bueno, ¿puedo seguir? Voy a continuar entonces. Sí, Muy bien. Entonces, les decía, esto fue el trato analítico algebraico, pero en la realidad lo que nosotros necesitamos es trabajar con vectores, pero vectores fuerza. Entonces aquí en lugar de llamarle, por ejemplo, el vector A, era lo que... Entonces vamos a llamarle mejor una fuerza, ¿verdad? Es decir, lo estamos igualando, pues, que esta fuerza tiene las mismas características, todo lo que le hicimos al vector A, de tal manera entonces, que al decir eso, F, entonces en forma vectorial cartesiana, ¿qué puedo poner? Puedo poner que la magnitud de esa fuerza F, ¿sí? Por ejemplo, en I, bueno, aquí sería entonces, voy a corregir esto. En este caso, puedo decir que F es igual a Fxy más Fy, J, y más Fz, K. Es esto precisamente, que en lugar de esto le estoy llamando F, y aquí ya le estoy llamando Fx, acompañado de I. Aquí sería Fy, acompañado de J. Y F dirección Z acompañado de K. Es lo que acabo de escribir, nada más pasarlo a la literal que le llamamos fuerza. Bueno, y todo lo demás aplica. Lo que es encontrar la dirección, la magnitud, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si me dijeran, ay, ¿cómo calculo la magnitud de la fuerza F?
así como lo hicimos aquí para A, pues vamos a tomar las componentes escalares fx, que lo debo elevar al cuadrado, teorema de Pitágoras, fz, y finalmente, perdón, fy, y fz, que debe estar elevado al cuadrado. Entonces ahí está ya su magnitud, sus ángulos directores, bueno, todo lo que se expuso aquí para A, aplica en este caso para F. Entonces, esas son las fórmulas que realmente vamos a usar y que lo vamos a reemplazar, en lugar de llamarle A, le vamos a llamar F, ¿verdad? Y entonces, ahora sí ya estamos preparados para poder analizar lo que a nosotros nos corresponde en la estática. Digamos, esto fue el análisis de los vectores de manera más general. Ahora nos vamos a lo que vamos a utilizar nosotros. Bien, entonces, por ejemplo, ahora sí, vamos a suponer que un cuerpo con masa n, que sea un punto, de tal manera que este cuerpo, por ejemplo, le estemos aplicando un vector que le podemos llamar F1. Por ejemplo, aquí un vector que le podemos llamar F2, a lo mejor uno de 3 vectores. Ahí están, los 3. De tal manera que este mismo vector, sobre esa misma partícula, con masa n, obviamente, podemos entonces poner, por ejemplo, el vector, vamos a ver cómo irlos alineando. Si fuera, por ejemplo, F1, vamos a ver. Sí, F1, un poco de eso. Si fuera luego el vector F3, lo llevo para allá. Y aquí está F3 vector. Y por último, jalamos el vector, vamos a poner que no llegue hasta el origen. Y aquí tenemos el F2, que era el que me faltaba. Bueno, quiere decir entonces que al final, de acá para acá, al sumarlos, quiere decir que aquí está quedando lo que llamamos la fuerza resultante. O sea, es como si esto es decir, aquí estuviera llegando este vectorcito finalmente. ¿Por qué? Porque de alguna manera se están sumando estos, algunas componentes se restan, otras se suman, etcétera, hasta que al final, esto es lo que estamos llamándole, sabemos que al unir el origen del primer vector con la flecha del último, eso es lo que me está dando la fuerza resultante, ¿verdad? Y entonces ya tenemos allí el vector, o sea, el resultante que me identifica cuánto de fuerza le quedó. Bien, pero entonces cada uno de estos vectores, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues darle la forma vectorial cartesiana, por ejemplo, como esta, ¿verdad? Vamos a entonces, por ejemplo, si por ejemplo F1 que sea, ya quedamos que este es un escalar y un escalar. Por ejemplo, le demos 4i, ¿verdad? 4 vale fx. Que sea, por ejemplo, 6j fy. Que sea, por ejemplo, no sé, 2k. Sería esto, ¿no? Muy bien. Eso sería el vector f1. Y vamos a suponer que haga vector 2, que por ejemplo sea 2i, que sea menos 3j, y que sea más 4k. Ahí están dos vectores. Tal como dijimos hace un ratito que podíamos sumar a más b. Entonces, si quiero sumar, obtener, y así como estamos diciendo aquí, en lugar de 3, aquí tengo 2. Entonces, si F1 me interesa sumarlo con F2, sabemos que me va a dar precisamente una resultante, que es la, o en este caso, fuerza resultante se llaman ya. ¿Okay? Me va a dar la fuerza
resultante en forma vectorial cartesiana. Pero entonces, hace un momento, ¿qué es lo que hicimos? Aquí esto le puedo llamar sumatoria de fuerzas en X y ¿tienes? Sumar este con este, más sumatoria de fuerzas en Y, J, más sumatoria de fuerzas en Z, K. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que voy a sumar el 2 con el 3, el 6 con menos 3, con el 4 con 2, el 6 con menos 3, el 2 con el 4, ¿verdad? Eso es lo que me está indicando. Entonces quiere decir que lo que voy a hacer es 2, el 4 más 2 respecto de I, más, en este caso, hay un positivo que es 6, menos 3 respecto de J, más el siguiente, 2 más 4, 2 más 4 respecto de K. Ya están sumados. Entonces ya sería F1 más la F2, que es precisamente la fuerza resultante que indicaba yo por acá. Finalmente observan que ya se convirtió en 6I, esto se convirtió en 3J, esto se convirtió también en 6K, ¿verdad? Esto sería, y ya depende de las unidades que tenga la fuerza. Generalmente puede ser newtons o libras, ¿sí? Las fuerzas. Bien, vamos a ver qué gráfica me da esto. Voy a borrar aquí arriba. A ver si no está muy deforme, pero bueno. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el sistema coordenado. Sería X, Y, Z. Bueno, vamos a usar un color para ellos. Por ejemplo, me dicen que aquí es 4I. Puede haber 1, 2, 3 y 4 unidades en la dirección I. Luego 6 en J. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya lo tengo en el plano. Y es 2K. Pues vamos hacia arriba, 2 unidades. Y aquí está localizado el vector que estamos llamando F1. Vamos a ver por dónde pasa el vector F2. Ahora nos vamos con F2. Dice que es 2I. Estaríamos aquí nuevamente. De acá para acá 2. Luego menos 3J. Ah, bueno. Eso fue bueno porque nos mandó al otro cuadrante, ¿verdad? Entonces llevamos aquí. Y luego 1 y 2. Entonces aquí está dos componentes del vector F2. Y luego dice que vamos a subir 4 unidades. A ver, adelante. Es 3, no 2. ¿Sí? Que son 3, no 2. ¿En dónde? En el J. En el J, en el caso de quién, de F1. F2. ¿O de 2? Perdón, ¿de 2? Ajá, es menos 3J. Es menos 3J. Ah, sí. Sí, me faltó una unidad. Gracias. Para que quede bien con su trazo. Sí, no me había dado cuenta. Había medido nada más 2. Entonces sería 1, 2 y 3 con la... Ahora sí, nos mandó un poquitito más. Y ahora sí nos vamos a la parte positiva, que es 4. Vamos a poner que por acá me da entonces 1, 2, 3 y 4. Hasta que fuera más o menos una escala. Ya nos llevó entonces a trazar aquí el vector B. Perfecto. Bien, no así tan perfecto. Vimos que puedo mover, por ejemplo, este vector, ¿sí? Lo traigo aquí, ¿verdad? De manera paralela. Vamos a poner que sí lo estoy trayendo de manera paralela. Creo que es un poquitito hacia... Vamos a poner que está con su escala. Que por allí quedara este vector, ya lo llevé. Y este otro lo trajera uniéndose así, ¿verdad? Ahí está. Entonces, la fuerza resultante es la que nos quedó aquí, así, ¿verdad? Bueno, obviamente que este está en el espacio y también el vector
vector resultante. Entonces, quiere decir que aquí se están cruzando este con este, ¿verdad? ¿Sí? No se identifica tan bien la figura al final, pero quedamos que era el origen y el cruce donde se están dando los dos vectores. A esto es lo que estamos llamando la fuerza resultante, cuyas componentes son las que tenemos aquí, ¿verdad? Claro, aquí nos dio todo positivo, quiere decir que esto en lugar de 4 ya mide 6. Podrían decir, pero es que este debe estar más o menos por acá. Pero es la distorsión que tenemos debido a que estamos dibujando en un plano algo que es del espacio, ¿sí? Para que no querramos decir, fuerzas, tiene que estar sobre 6. Es decir, a lo mejor este vector, para que fuera cierto en esta componente, tendría que irse hasta como por acá, pero va a distorsionar las otras direcciones. Entonces, por eso aquí es aproximadamente, porque algo que está en el plano, que está realmente en el espacio, lo estoy dibujando en el plano, ¿sí? Para que quede claro y no diga alguien, yo quiero medir aquí el ángulo alfa, nunca lo voy a poder medir aquí. Tendría que hacerlo con una especie de una maqueta, y allí sí lo tendría que medir el ángulo, si realmente es lo que nosotros calculamos, ¿verdad? Entonces aquí esas son, digamos, las ventajas, o también en este caso el trazo no es tan perfecto, ¿verdad? Son ideas de por dónde pasa, y lo voy a saber o lo voy a medir hasta que este problema yo lo llevara a la realidad, que es dibujarlo en el espacio, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces ahí tenemos ya el caso de suma, de resta, pues sería igual el cómo podríamos trabajar los vectores. No sé qué horas tenemos. Voy a ver la hora. 6:30. 7:30. Bueno, bien. Pues empezar a plantear algún problema fácil nos llevaría una media hora más. Por el momento les voy a dejar aquí la parte teórica, la básica, para que la próxima sesión voy a empezar con algunos ejercicios que les sea muy, ahora sí que les ayude mucho a la solución de problemas, ¿verdad? Entonces espero que con esto el día de hoy hayan dado pues un repaso o un recordatorio a todo lo que han visto de vectores, y que a lo mejor en esta modalidad tal vez no lo habían abordado de este modo. Es lo mismo, pero siempre enfocado hacia, en este caso, a la estática, ¿verdad? Si no hay algún comentario más, voy a modificar las fechas de las tareas. Todavía no lo he podido hacer, he tenido mucho trabajo, pero espero que mañana, para que ya puedan empezar a subir las tareas que ya están asignadas, ¿verdad? Espero que eso no les cause ningún retraso. Entonces ya me voy a poner al corriente con ustedes en fechas de recepción de tareas, y ya las plataformas les permitan empezarlos a enviar, ¿de acuerdo? ¿Algún comentario, duda que ustedes tengan? Con mucho gusto es el momento lo podemos tratar. Y si no, con esto podemos cumplir el día de hoy. ¿Parece bien? Bueno, no sé si hay sonido, ¿verdad? Todo bien, ingeniero, gracias. Todo bien, Inge. Todo bien, Inge. Gracias. Pero bueno, sin duda a lo mejor están tomando nota. Muy bien, entonces me despido de ustedes. Pues bueno, me salí un poquito de cámara, pero ahorita estoy nuevamente. Bien, nos vemos entonces la próxima. Inge. Sí, adelante. Tengo una duda acerca de la tarea, la del libro, los ejercicios que están en el libro. Ajá, sí. Los dibujos puedo imprimirlos y los puedo pegar, o a la fuerza los tengo que dibujar. ¿Las figuras? Sí, las figuras ya sí. los diago. Sí, es correcto. Es muy buena tu pregunta. Sí, escanearlos y lo pegas. Y ya venga completo digamos, la figura, el enunciado, y luego el desarrollo que va a ser a mano, porque capturarlo eso sería un trabajo excesivamente grande, ¿verdad? Okay. Es correcto, pueden escanear las figuras,
Sí. Y luego ya le escriben allí en su computadora el enunciado. Y ya ahora sí los diagramitas y todo lo que vayan a usar, eso sí háganlos a mano. Porque también hacer diagramas en la computadora pues nos lleva un buen tiempo. No dudo que lo pueden hacer. Pero lo más importante es que ustedes sepan plantear y resolver problemas, ¿verdad? Bueno, Ok. si no hay otra duda, Gracias, pues Inge. esto les deseo pues buenas tardes, noches ya, y nos vemos en la siguiente sesión. Bien, Gracias, Inge. hasta luego. Hasta luego, Inge. Gracias, Hasta luego, Inge. Inge. Hasta luego, Inge. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos, sigue. Hasta luego, adiós.